Alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a Jehová. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi la paz? Liberando mi alma del Seol. Alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a Jehová. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi la paz? Liberando mi alma del Seol. Alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a Jehová. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi la paz? Liberando mi alma del Seol. Liberando mi alma del Seol. Quiero venir. Oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, santificado sea su nombre. Padre, en esta tarde agradecemos, Señor, porque eres muy bueno con nosotros y nos ha dado vida, salud y bendiciones, Señor. Rogamos, Padre, que bendiga al hermano Juan Rubén, que va a traer la enseñanza de este día, Padre. Sea usted con él. Tómelo, Padre, llénalo de su sabiduría y su enseñanza, Padre. Que nos pueda explicar bien las palabras sabias, con entendimiento y fáciles de entender para nosotros, Padre Dios. Que podamos llevarla a la práctica, Señor, como dice Santiago. Que no solamente la oigamos y ya, sino que también la podamos llevar a la práctica en nuestro día a día, Señor. Todo eso se lo pedimos y agradecemos. En el santo nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, también a aquellos que nos visitan, que son constantes y nos visitan. Gracias por estar aquí con nosotros. Hermanos, estamos viendo en este mes una serie de temas que nuestro hermano Jesús tiene a bien ver, las necesidades de la iglesia, y él las organiza y pone los temas, las citas, y nosotros nos apuntamos en cada una de ellas. Los hermanos, los sermones, de este mes tienen un objetivo. ¿Qué objetivo tienen? Tener una fe que nos llena de esperanza para la eternidad. Hemos visto, hemos escuchado, sigamos a Jesús. Hemos tenido también la oportunidad de escuchar, es una certeza la vida eterna. Y también pudimos escuchar un tercer tema donde fue llamado o fue titulado Un cuerpo en sacrificio vivo para Dios. También la semana pasada se vio En Cristo lo difícil es posible. Y hoy día, el sermón número 5 de 7, me toca a un servidor exponer o predicarles a ustedes, hermanos, palabra de Dios. No limitemos a Dios. No limitemos a Dios. Quiero que vayamos al Salmo. Abran su Biblia. Vaya a su Biblia a Salmo, en el Antiguo Testamento, en el Salmo 78, versículos 40 al
42. ¿Cuántas veces, dice la palabra de Dios, cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la injusticia, del día que los redimió de la injusticia. Hermanos, una de las trampas más sutiles en la vida del cristiano o de la vida cristiana es acostumbrarnos a la grandeza de Dios. Cuando leemos la historia de Israel, que creo que ya todos la hemos leído o la conocemos en su gran mayoría, cuando leemos la historia de Israel, del pueblo de Israel, vemos una y otra vez cómo el pueblo experimentó milagros asombrosos. Experimentó milagros asombrosos. ¿Como cuáles? Pues la más conocida, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud cuando estaba en Egipto, de la liberación de Egipto. Eso fue un milagro para ellos. También vieron la apertura, del Mar Rojo. Pero no nomás fue eso. Vieron también el caer maná del cielo. También pudieron constatar agua de la roca, que saliera agua de la roca. Y muchas cosas más, hermanos, vio el pueblo de Israel de parte de Dios. Vio muchos milagros. Y sin embargo, cuando leemos cada una de estas historias, hermanos y hermanas, cuando leemos cada una de estos acontecimientos, podemos leer en el capítulo siguiente que ya estaba el pueblo de Israel dudando. Estaba el pueblo de Israel quejándose. Y estaba el pueblo de Israel limitando a Dios. El Salmos 78, hermanos, es un salmo histórico de Asaf, un compositor de salmos. Asafat escribió para recordarle al pueblo lo que Dios había hecho. Lo escribió Asaf, este salmos, para recordar al pueblo lo que Dios había hecho y también cómo ese pueblo en ese entonces respondieron. El Salmos, hermanos, es un salmos para el pueblo de Israel, es un llamado a no olvidar. En los versículos 40 al 42, lo que hemos leído, encontramos una pregunta que debería resonar también en nuestros corazones. Y esa pregunta es, hermanos, ¿hasta dónde estamos limitando a Dios con nuestra incredulidad? ¿Hasta dónde estamos limitando a Dios con nuestra incredulidad? Hermano Juan Rubén, ¿pero por qué dice eso? Si aquí estoy reunido con la iglesia. Hermano Juan Rubén, ¿pero por qué dice eso? Yo ya escuché del Evangelio, yo ya me bauticé y estoy aquí con la iglesia. Hermanos, muchas veces nuestras palabras pueden decir muchas cosas, pero nuestras acciones dicen otras. El objetivo, hermanos, central de esta serie es desarrollar, como ya lo dije antes, o como el hermano lo escribió en el escrito, en las hojas que nos ha puesto aquí, es desarrollar una fe para nosotros, una fe que nos llena de esperanza para la eternidad. Nosotros tenemos que tener una fe que nos llene de esperanza para la eternidad, porque no vamos a quedarnos aquí, hermanos. Queremos llegar a la eternidad. ¿Por qué razón? Porque Dios está en la eternidad. Lo acabamos de cantar, nuestro hermano Ángel lo cantó ahorita. Tú estás en la eternidad. Y nosotros queremos llegar a la eternidad.
Y ese es el propósito de esta serie de temas. Pero, ¿cómo podemos tener esperanza eterna si no confiamos en Dios de lo imposible? ¿O cómo podemos anhelar el cielo si no creemos que el mismo Dios que nos salvó es capaz de sostenernos hoy? Muchas veces dudamos, hermanos, que hoy Dios nos puede sostener. Cuando vienen ciertas situaciones en nuestra vida, dudamos, limitamos a Dios que Dios nos puede sostener el día de hoy. Vemos las maravillas, los milagros que pasaron con el pueblo de Israel y ya los leemos como que decimos, pasó aquello y pasó esto. Pero ya a veces nos acostumbramos a leer aquello que a nosotros se nos hace normal. Y a la gente que lo lee y que no cree en Dios y que puede leer esos relatos, dice, no, es algo fantasioso. Hoy, hermanos, quiero que levantemos cada uno de nosotros nuestra mirada. Quiero que dejemos de ponerle a Dios límites o ponerle límites a aquel que no tiene límites. Dios no tiene límites, hermanos. Dios no tiene límites. Quiero que nuestra fe, hermano, sea más grande que nuestros problemas. Que nuestra fe, hermano, sea más grande que nuestros problemas y que mire más allá hacia la eternidad. Eso es la intención de la serie de sermones y de un servidor el día de hoy. Que nuestra fe sea más grande que nuestros problemas. ¿Cuáles, hermano? Pues los que tenemos. El problema con el vecino. ¿Pero cuál más? El problema con el compañero o compañera de trabajo. ¿Cuál más? Pues el que no tengo un trabajo. ¿Cuál más? El que mi salud no es la mejor. ¿Cuál más? Que mis finanzas no son las mejores. ¿Qué más? Que mi hijo o mi hija está alejado de mí o de mi esposo o de mi esposa, que no está en casa, que tengo años sin verlo. De esos problemas, hermanos, que nuestra fe sea más grande que nuestros problemas, que mire más allá. ¿Hacia dónde? Hacia la eternidad, hermanos. Y como punto número 1, hermanos, el pecado de la incredulidad es el punto que quiero que veamos. Dice el salmista, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. El versículo 40, hermanos, comienza con una expresión dolorosa, que duele. ¿Qué dice? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? La palabra hebrea, hermano, utilizada aquí, nomás las voy a decir, no, yo sé que no se la va a aprender, ni tampoco soy experto en hebreo, pero la palabra aquí utilizada es rabá. Indica una repetición constante y acumulativa. Cuando vemos que dicen en nuestro español, ¿cuántas veces? Significa que indica que era una repetición constante y acumulativa. No fue un pecado de una sola vez. No dice la palabra de Dios, y perdone que lo diga de esta manera, dice, una sola vez o por una decepción se rebelaron contra él en el desierto. No lo dice. Dice, ¿cuántas veces? O sea, muchas veces, con una constante, de forma acumulativa, hermanos. No fue un pecado de una sola vez, fue un patrón de vida del pueblo de Israel. En el desierto, en el lugar donde Dios más claramente, hermanos, se manifestaba con bendiciones, porque ahí iba el pueblo hacia la tierra prometida, y ahí en el desierto, Dios claramente se manifestaba con bendiciones. Ahí fue donde más se rebelaron.
Ahí fue donde más se rebelaron. ¿Qué significa rebelarse contra Dios? La palabra hebrea es mara, que implica amargura. ¿Qué más implica esta palabra? Obstinación, terquedad. Así era el pueblo de Israel. Era amargo, era obstinado, era terco. Es mirar a Dios a la cara y decirle, no confío en ti. Aunque le hubiera dado maná, alimento en el desierto. Es decirle, no confío en ti. Tú no sabes lo que es mejor para mí. Tú me has traído aquí para destruirme. Esa era la actitud, o esa fue la actitud del pueblo de Israel. ¿Es una actitud de agradecimiento hacia Dios? No. Es una actitud de rebeldía, de reproche, de no ser agradecido. El versículo 41, hermanos, dice que volvían y tentaban a Dios. Volvían y tentaban a Dios. La palabra tentar aquí, nasa, significa poner a prueba, desafiar. Y eso es lo que hacía el pueblo de Israel ante Dios. Volvían y tentaban a Dios. Lo desafiaban, hermanos. Lo ponían a prueba. Es como si el pueblo dijera, Dios, si realmente estás con nosotros, demuéstralo. Haz lo que yo quiero, en el momento que yo quiero, como yo quiero. Hermanos, eso no es fe. Eso es presunción. Hermanos, la fe que tenemos para con Dios, o la fe que nos hace creer en Dios, la fe no pone condiciones. La fe confía en Dios. La fe confía, hermanos. Pero si vamos al versículo o a la cita, hay algo todavía más profundo en la cita que estamos viendo. En el versículo 42 nos da la raíz del problema. Dice, no se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. La palabra para no se acordaron es, por eso le digo, son palabras de pronunciación raras, nomás las menciona, no sé si usted la quiere apuntar como tú lo escucha de un servidor, adelante, pero yo sé que no se lo va a aprender, a solamente que sea un estudioso de la lengua hebrea, ¿verdad? Es sacharu, que no significa simplemente un fallo de memoria, ¿sí? No significa solamente un fallo de memoria, sino una negación deliberada de recordar. Es un olvido, voluntario, un rechazo a traer a la memoria lo que Dios había hecho. Ayer hablaba, vuelvo a recalcar, no se acordaron de su mano. Decidieron, significa es una negación deliberada de recordar, ¿sí? Es un olvido voluntario. Uno decide olvidar voluntariamente. Uno olvida o uno voluntariamente rechaza lo que Dios ha hecho por nosotros. O lo que Dios ha hecho por nosotros. Ayer hablaba con un hermano de otra congregación, pero al fin de cuentas, nuestro hermano. Y el hermano platicando con él me decía, hermano, es que yo me alejé como por 20 años de Dios. Yo creí en su palabra, me bauticé, estuve yendo a la iglesia, mi esposa es cristiana, pero en un momento me alejé de Dios. Y fíjate lo que me dijo. Un día falté, un domingo, y nadie me buscó de la congregación, nadie dijo nada. Y yo de ahí me agarré.
Y 20 años se perdió el hermano. En esos 20 años, al hermano le pasaron muchas cosas. Muchas cosas. Fuertes, graves. ¿Y por qué fue, hermanos? ¿Porque Dios es infiel? ¿O porque uno es infiel con Dios? Porque uno es infiel con Dios. Dios es fiel. Aun cuando nosotros somos infieles, Él es fiel. Y a veces, hermanos, nosotros olvidamos voluntariamente. Es como ahora el cristiano cuando dice, ya no quiero seguir. Apostasta de su fe. Reniego de mi fe. De lo que yo creo, lo reniego. Y me voy. Ya no creo lo que creía antes. Eso muchas veces pasa. Y el pueblo de Israel cayó en esto mismo. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo, hermanos? Sería una pregunta para nosotros, para meditar. Hemos visto a Dios obrar en nuestra vida. Hemos sentido su mano poderosa. Hemos experimentado la libertad por manos de Él. Y sin embargo, hermanos, cuando llega la próxima prueba para nosotros, actuamos como si Dios nunca hubiera hecho nada. Nos olvidamos de su mano. Nos olvidamos de su mano. La mano, hermanos, aquí representa el poder, la autoridad, la acción de Dios en la misma historia. En la misma historia de nosotros, hermanos. Lo que Dios ha hecho en nosotros. El pueblo de Israel limitó a Dios. No quite esa figura, hermanos. El pueblo de Israel limitó a Dios. Porque su memoria era más corta que sus problemas. Y cuando limitamos a Dios, perdemos la esperanza, hermanos. La esperanza nace, hermanos, de recordar quién es Dios y lo que ha hecho. Si vamos a la Biblia, pero a otra parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, allá en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, no lo voy a leer, nomás lo voy a parafrasear, pero lo puede tener usted ahí. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Aquí en esta cita bíblica, hermanos, están los discípulos en la barca. Y esa barca, donde están ellos, empieza a haber una tormenta. Jesús estaba con ellos. ¿Recuerda la historia? Jesús estaba con ellos. El mismo que había sanado enfermos y expulsado demonios. Los discípulos lo conocían. Era ese mismo Jesús. Estaba con ellos. Era el mismo que ya habían visto los discípulos sanar y sacar demonios en otro momento. Pero cuando el viento se levantó, ellos gritaron. ¿Qué gritaron? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hay una tormenta y Dios está con nosotros. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Eso lo puede ver en el versículo 38. Los discípulos, hermanos, habían olvidado quién estaba en la barca. Habían limitado los discípulos a Jesús al tamaño de su miedo. Eso es lo que habían hecho los discípulos. Tenían miedo de ellos y ya la estaban reclamando al maestro. Y lo habían reducido a su miedo, al tamaño de su miedo. Es algo, hermanos, que nosotros no debemos de hacer. Punto número 2, la grandeza de Dios, hermanos. Es algo que nosotros debemos de recordar. Siempre, siempre. Si el pueblo de Israel no lo hizo, hermanos, nosotros sí lo debemos de hacer. El Antiguo Testamento está para nosotros, sea un ejemplo para nosotros. Recordar de aquello que el pueblo de Israel hizo bien, pero también aquello que hizo mal. ¿Para qué? Para no cometerlo. En el versículo 42, hermanos, nos invita a mirar hacia atrás. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia,
Cuando el salmista, hermanos, menciona la mano de Dios y el día de la redención, está señalando directamente a ese momento del Éxodo, al evento fundacional de la fe de Israel, el momento que nace la fe de Israel. Los versículos 43 al 45 del mismo capítulo que tiene ahí usted, hermanos, Salmos capítulo 78. Del capítulo 43 al 55 del mismo Salmos, detalla las maravillas de Dios en Egipto y en el desierto, como cuáles. En el 44 podemos ver cómo convirtió los ríos en sangre. En el versículo 45, si usted lo lee, va a poder ver cómo envió plagas de moscas y ranas. También cómo entregó sus cultivos a la langosta. En el versículo 46. En el 47, destruyó sus viñas con granizo. En el 51, hermanos, mató a los primogénitos de Egipto. Y en el 53, hermanos, abrió el mar y guió a su pueblo con seguridad. ¿Por qué Dios hizo todo esto, hermanos? ¿Por qué Dios hizo todo esto? Para mostrar su poder. Pero sobre todo, para mostrar su amor redentor. La palabra redimido, hermanos, porque ahí viene el versículo 42, es un término legal que significa comprar de vuelta a alguien que está en esclavitud. Eso es redimido. Es un término legal, vuelvo a repetir, que significa comprar de vuelta a alguien que está en esclavitud, pagando el precio necesario. Dios pagó el precio de la liberación de Israel con su poder. Y es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Nos ha redimido por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, hermanos. Pero hay un detalle crucial. El salmista no está recordando estas cosas para hacer simple repaso histórico, que es un salmo histórico. Si usted lo lee, es un salmo histórico. Pero no es un simple repaso histórico. Lo hace para confrontar a la generación actual, donde estaba el salmista, y decirles: ustedes están actuando igual que sus padres. Ustedes están actuando igual que sus padres. Ustedes están olvidando lo mismo que ellos olvidaron. Hermanos, la grandeza de Dios no cambia. La grandeza de Dios no cambia. El mismo Dios que sacó a Israel de Egipto es el mismo que nos ha sacado a nosotros del pecado. A cada uno de nosotros. El mismo Dios que abrió el mar rojo es el mismo que abre puertas en nuestras vidas. Nos da soluciones. Nos da respuestas, hermanos. Nos da bendiciones. El mismo Dios que guió a su pueblo con columna de nube y fuego es el mismo que nos guía hoy. ¿Con qué, hermanos? Con su palabra, con el Espíritu Santo, hermanos. ¿O es diferente? El Dios del pueblo de Israel del Antiguo Testamento es un Dios diferente al que tenemos hoy. Y si no es así, hermanos, ¿por qué lo seguimos limitando a Dios? ¿Queremos dejar de limitar a Dios? Sería una pregunta para nosotros. ¿Queremos dejar de limitar a Dios? Necesitamos recuperar la memoria espiritual, hermanos. Nuestra memoria espiritual necesitamos recuperarla. La fe que nos llena de esperanzas para la eternidad no es una fe teórica. Nuestra fe no es una fe abstracta, teórica, conceptual. No lo es, hermanos. Es una fe que se alimenta de las experiencias del pasado, lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra fe se fortalece. Y cuando nuestra fe se fortalece, dejamos de ponerle límites a Dios, hermanos. Dejamos de ponerle límites a Dios. Miren, hermanos, un ejemplo cotidiano. Usted fue niño y tenemos niños pequeños.
Pero recuerde cuando mejor fue niño usted. Un niño que va al médico por primera vez puede tener miedo. Y más si recibe alguna inyección. Pero si ese niño ya ha ido muchas veces y ha visto que el médico siempre lo trata con cariño y lo cura, deja de tener miedo ese niño al médico. No es que el médico haya cambiado, es que el niño ha recordado. Así somos nosotros con Dios, hermanos. Cuando más recordamos su fidelidad, más confiamos en Él. Yo recuerdo que mi mamá me llevaba al doctor porque era un niño asmático y me ponía muy mal. Y lo que menos quería era inyecciones. Lo que menos quería era inyecciones. Pero, aunque todavía hasta la fecha le tengo cierto miedo a las inyecciones, mi esposa lo sabe. Sabía que cuando iba al doctor y me ponían una inyección, es porque podía respirar mejor. Porque el médico, con ese medicamento que me iba a poner por medio de la inyección, iba a respirar mejor y me iba a curar. Punto número 3, hermano, las consecuencias de limitar a Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de limitar a Dios? Cuando limitamos a Dios, no es Dios quien sufre, somos nosotros que sufrimos, hermanos. El Salmo 78 continúa contando las tragedias, las consecuencias de la incredulidad de Israel. En el versículo 62, y va más adelante, Dios lo entregó a la espada y al juicio. Y en el versículo 63 del mismo capítulo, hermanos, el fuego devoró a sus jóvenes. Y el 64 dice que sus sacerdotes cayeron a espada. Y el 60, Dios abandonó el tabernáculo de Silo. Esto no significa que Dios sea cruel, hermanos, o que Dios sea vengativo. Lo que significa es que cuando rechazamos nosotros a Dios, nos quedamos sin protección. La protección de Dios no es un amuleto mágico, algo que ahorita me pongo, como si trajera la corbata, me la pongo y ya estoy protegido. No, no es un amuleto mágico, hermanos. Es una relación. Cuando la relación se rompe por la incredulidad, la cobertura se va. Usted tiene un carro y lo tiene asegurado, por lo menos para daños a terceros. Pero usted deja de pagar ese seguro de ese carro, ¿qué pasa? Se queda sin cobertura. Se queda sin cobertura. Si usted llega a chocar sin una aseguranza, ¿qué va a pasar? O puede ir a la cárcel y va a pagar el daño. Pero si trae una aseguranza, aunque su carro quede destruido, la aseguranza, esa cobertura le cobra a daños a terceros, a los que vienen en aquel carro que usted chocó y al mismo carro. Ya no tienen que desembolsar. Así pasa, hermanos. Nosotros nos quedamos sin esa protección cuando se rompa esa relación, cuando nosotros nos volvemos incrédulos y limitamos a Dios. Hermanos, la esperanza para la eternidad se pierde cuando limitamos a Dios. Si no confiamos en Dios para las cosas pequeñas, usted vea las cosas pequeñas, las que usted quiera. Si no confiamos en Dios para lo pequeño, ¿cómo confiaremos en Él para lo eterno? Si yo ahorita les pregunto, ¿quién quiere ir a la eternidad? Porque allá está el Padre Celestial. ¿Quién quiere la eternidad? Yo sé que todos vamos a levantar la mano. Nadie la va a dejar abajo, hermanos. Pero llega a suceder que nosotros llegamos a limitar a Dios. Si dudamos de su cuidado para hoy, ¿cómo esperaremos con gozo la vida eterna? En Números capítulo
en el capítulo 13 y en el 14, Dios, nomás a recordar, hermano, porque no, te estoy diciendo nomás los capítulos. Ahí hay una historia donde Dios envía a los 2 espías a la tierra de Canaán. 10 de ellos regresan con un informe de ¿qué? De miedo, ¿sí? De incredulidad. Dice, no podemos subir contra ese pueblo. ¿Por qué? Porque es más fuerte que nosotros. Lo dice en Números capítulo 13, versículo 31. Ellos, aquellos espías, vieron los frutos gigantes, las ciudades amuralladas, y a los mismos gigantes, como lo describe la palabra de Dios. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Que ellos olvidaron lo que Dios había hecho con ellos mismos. Los había sacado de la esclavitud, de Egipto. ¿Qué más ejemplo, qué más prueba que esa? ¿Qué más grandeza que esa, hermanos? Para que cuando llegaran a la tierra a verla, a considerarla, de los 12, 10 llegaran con miedo y decir, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Pero ¿qué dijo Josué y Caleb? Esos 2 que reconocemos. ¿Dónde está mi Caleb? Por allá anda mi Caleb. Por allá está Caleb. Sus padres le pusieron así, ¿verdad? Por esa misma razón. Porque miren, Josué y Caleb tuvieron una fe diferente a los 10. No seas rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque ellos son nuestro pan. Lo dice Números 14:9. Números 14:9. No temáis al pueblo de esta tierra, porque ellos son nuestro pan. Fíjense el pensamiento, la fe de Josué y de Caleb, muy diferente a los otros 10. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Los 10 espías murieron en el desierto. Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. Hermanos, la incredulidad nos limita, pero la fe abre puertas. Por eso ellos pudieron entrar a la tierra prometida. Déjeme preguntarle, hermano, hermana, ¿en qué áreas de tu vida o de nuestra vida nos estamos limitando ante Dios? Tal vez en las finanzas, tal vez en la salud, tal vez en la familia, en el futuro. La fe o la verdadera fe, hermanos, no ignora los problemas. La verdadera fe, hermanos, no ignora los problemas. Los enfrenta con la certeza de que Dios es más grande que esos problemas. Por último, hermanos, el último punto, ¿cómo dejar de limitar a Dios? ¿Cómo dejar nosotros de limitar a Dios? ¿Cómo podemos romper el patrón o este patrón de incredulidad, si es que lo tenemos, y comenzar a vivir una fe que no limita a Dios? ¿Cómo comenzar a vivir una fe que no limita a Dios? Pues, hermanos, cultivando una memoria activa de la fidelidad de Dios. Cultivando una memoria activa de la fidelidad de Dios. El Salmo 78 es un llamado a recordar, hermanos, que no se nos olvida. Para el pueblo de Israel, pero cuando lo leemos también a nosotros, hermanos. No debemos de olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. En Deuteronomio capítulo 6, Dios instruyó al pueblo de la siguiente manera, hermanos. En Deuteronomio capítulo 6, Dios instruyó al pueblo de la siguiente manera. Y dice, y estas palabras, en el versículo 6 y 7 específicamente, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.
En pocas palabras, ¿en qué, hermano? En todo momento. En todo momento debemos de hacer esto. Y esa fue la instrucción de Dios hacia el pueblo de Israel, que hicieran con sus hijos. Ya sabemos qué es lo que pasó. Llevemos, hermanos, como algo práctico para nosotros. Llevemos un diario. Yo creo que no sé en qué tiempo, pero yo creo que las mujeres son dadas a tener un diario. O al menos antes era muy dado a tener un diario, ¿no? Y apuntaban las cosas que ahí les sucedía. Y al muchacho que les gustaba. Y cuando le saludó. Y cuando la vio con otra. Y cosas como esas, ¿no? Que pasaban. No sé quién tuvo algún diario por ahí de las hermanas. Por ahí, en su juventud. No se apenen, hermanas. Nomás sí levanten la mano. Yo creo que alguien por ahí tuvo. O las cosas que les pasaban. Tuvieron algún diario. Hermanos, el cristiano debemos de tener un diario, pero un diario de oración. Debemos de escribir las veces que Dios nos ha respondido. ¿Cuántas veces usted le ha pedido a Dios por algo? Muchas veces. Y si las apuntara, cuando usted le pidió, Señor, cuando usted oró a Dios y le dijo, Padre, te pido que me ayudes a conseguir un buen trabajo, donde no tenga que trabajar los domingos, pero con ese trabajo pueda sustentar a mi familia. O puede ser un joven o una joven que pueda ser ejemplo para los demás y pueda ayudar a contribuir a la iglesia y a poderme pagar mis necesidades. Cuando oró, hermano o hermana, por eso, imagínese que lo haga apuntado y usted sabe la respuesta a esa petición. Usted sabe la respuesta a esa petición. Y decir, sí, el día tal, Dios me respondió. Tuve un trabajo y no fue un trabajo de domingo. Fue de lunes a viernes, de 8 a 2 o de 8 a 3. ¿Verdad? Como los maestros, nuestros hermosos maestros que tenemos, que tienen un buen trabajo. Y recordar, hermanos, recordar cuando nuestro hijo estuvo enfermo y sanó. Y recordar cuando nuestro matrimonio casi se desmorona por alguna situación. Pero Dios lo rescató, porque oramos a Él. Oramos a Él y Dios nos respondió. Si tuviéramos ese diario, hermanos, si tuviéramos ese diario de oración, escriba las veces que Dios ha respondido. Cuando venga la prueba esa que le va a venir, la que usted quiera en un futuro, le viene la prueba y vuelve a leer ese diario de las peticiones que le ha hecho Dios y que le ha resuelto. ¿Qué es lo que va a pasar con usted? Va a seguir adelante, su fe va a crecer, no va a limitar a Dios, ni va a ser una persona incrédula. Hermanos, la fe no se alimenta de emociones, se alimenta de la palabra y de las pruebas que hemos pasado. La fe no se alimenta de emociones, pero sí se alimenta de la palabra de Dios y de las pruebas que hemos pasado. Esas pruebas difíciles que hemos pasado, cada uno de nosotros. No me las cuente, hermanos, usted las sabe, hermana, qué ha pasado. Y Dios le ha ayudado. Apúntelo, recuérdelo, para cuando venga la próxima prueba, usted lo pueda recordar. Cultivar una memoria activa. La otra es renunciar a la queja y abrazar la gratitud. La queja es el lenguaje de la incredulidad, hermanos. La gratitud es el lenguaje de la fe. Cuando Israel se quejó, Dios se enojó. Cuando agradecieron, Dios obró. Y el ejemplo en el Nuevo Testamento, hermanos, es de Pablo y Silas en la cárcel. ¿Lo recuerdan? Cuando estaba Pablo y Silas en la cárcel. ¿Estaban en qué? En unas camas así acolchonadas. Pásenle por aquí, usted Pablo, que predica el evangelio.
Usted sí, que lo acompaña, véngase así. No, estaban encarcelados, hermanos. Estaban encadenados, heridos. Y en la oscuridad. Y en la oscuridad. Ahorita en cualquier lugar hay luz. Pero estaban en la oscuridad. Pero en lugar de quejarse, hermanos, cantaban himnos a Dios. Y llegó el terremoto, o sea, vino el terremoto. La alabanza y la gratitud de Pablo y Silas a Dios rompieron las cadenas y abrieron las puertas. Dice la cita bíblica, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Yo no sé si dirían, ¿y estos locos? O sea, están encarcelados, ¿qué están haciendo? ¿Qué cantan? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y cadenas de todos se soltaron. Cuando despierta, el que estaba, el carcelero, el que estaba cuidando, se espanta. ¿Y qué va a hacer? Se va a matar con la espada. Pablo grita, ¡Ey, aquí estamos todos! No te hagas daño. Quiero imaginar la situación del carcelero, porque era una gran responsabilidad, tanto que se iba a quitar la vida, que cuando escucha la voz de Pablo y llega a la luz y les dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Pero cantando, también llevando la memoria a Pablo y a Silas, hermanos, que cantaban himnos. Yo no sé si estaban cantando el himno que le pedía a David que dijera. Alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a Jehová. O yo no sé si cantaban, Dios está aquí. O yo no sé si cantaba, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Quisiera saber qué himnos cantaban. Quisiera saber qué salmos cantaban. Pero cantaban. Y los que estaban ahí encarcelados lo oían. Hermanos, fijar algo que también debemos hacer nosotros para no dejar de limitar a Dios, cultivar la memoria activa, ¿sí? Nuestra memoria activa hacia la fidelidad de Dios, renunciar a la queja y abrazar la gratitud, pero también fijar nuestra mirada en la eternidad. El objetivo de esta serie, hermanos, lo vuelvo a recordar, es una fe que nos llena de esperanza para la eternidad. Hacia allá, hermanos. Pablo escribió, si en esta vida, allá en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Nuestra fe, hermanos, no se agota en esta vida, se proyecta hacia la gloria venidera. Déjeme leerse esta misma cita, pero en el lenguaje actual. Dice, sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Cuando miramos la eternidad, hermanos, los problemas de hoy se vuelven pequeños. Cuando nosotros tenemos la mirada en la eternidad, nuestros problemas de hoy se vuelven pequeños. Cuando creemos en la resurrección, la muerte, hermanos, pierde su aguijón. Cuando confiamos en el Dios que prepara una ciudad para nosotros, como lo dice Hebreos 11:16,
dejamos de aferrarnos a las cosas pasajeras. Sé que es difícil, hermanos, pero no imposible. Nos aferramos a las cosas pasajeras, a las cosas de este mundo. Pero nosotros somos pasajeros. Porque queremos estar en la eternidad con el que es eterno. Concluye, hermanos. El Salmo 78 nos confronta a nosotros con una pregunta incómoda. ¿Estamos limitando a Dios? El pueblo de Israel lo hizo una y otra vez. Vinieron milagros, pero ellos dudaron. Experimentaron la libertad, pero se quejaron. Caminaron con Dios, pero lo olvidaron. Su incredulidad les costó la entrada a la tierra prometida. Pero la buena noticia es que Dios, hermanos, es fiel. Es fiel. Incluso cuando nosotros somos infieles. El versículo 38 del mismo Salmos dice: pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ¿Por qué? ¿Por qué no despertó todo su enojo? Lo dice el versículo: porque se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Eso lo dice el versículo 39, hermanos. Dios entiende nuestra debilidad, hermanos. Dios lo entiende y está dispuesto a perdonar cuando nosotros le reconocemos, cuando nosotros reconocemos que estamos mal. Hoy es el día de dejar de limitar a Dios. Nosotros, hermanos, nosotros los cristianos debemos de dejar de limitar a Dios. Es el día de recordar su mano poderosa en nuestra vida. Cuando no tenías trabajo, cuando no tenías salud, o tu matrimonio se estaba desmoronando. Debemos de recordar eso, hermanos, para seguir entendiendo que nuestro camino es hacia hasta la eternidad. Es el día, hermanos, de agradecer, no de quejarnos. Es el día de fijar nuestra mirada en la eternidad, no en los problemas de esta vida. Porque el Dios, hermanos, el Dios que redimió a Israel de Egipto, es el mismo que nos ha redimido a nosotros por la sangre de Cristo. Y dice Romanos 8:32, cierro, Romanos 8:32, y si Él, ¿quién es Él? Dios. Y si Él no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no? Y si Él no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas estas cosas? No limitemos a Dios, hermanos. Al contrario, agrandemos nuestra fe. No lo limitemos, agrandemos nuestra fe. Porque una fe grande es la que nos llena de esperanza. No para esta vida solamente, sino para la eternidad. Quiero pedirle a mi hermano Luis Torres que pase, que nos dirige a un canto. Que toda la congregación cantemos esta alabanza a nuestro Dios. No por emoción, hermanos. No lo cante por emoción. Cante cada letra de este himno con su corazón. Me voy a sentar con ustedes. Me voy a poner de pie, tal vez nos ponga de pie. Pero vamos a cantar porque grande es Jehová. Dios no es un Dios limitado. Dios es un Dios de grandeza, hermanos. Y es el mismo que estuvo con el pueblo de Israel y es el mismo que tenemos hoy día. Porque grande es Jehová. Hermano, por favor. Vamos a entonar este hermoso canto.
Les invito al que guste y pueda ponerse de pie. Y me recordaba aquella escena en la que el Señor Jesús viene hacia la barca caminando y Pedro, que era el más intrépido, el más atrevido, decía, pues manda que yo también vaya. Y caminó hacia el maestro, y aún ya viendo todas las maravillas que él había hecho con la gente, tuvo dudas, tuvo temor, y es válido porque somos humanos, pero recordemos la grandeza de nuestro Señor, porque grande es Jehová. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorada Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorada Jehová en la hermosura de la santidad, y temer delante de él toda la tierra, y temer delante